a mis hijos, añorados del estado de Tlaxcala, os saludo deseando todo género de bendiciones espirituales para vuestras almas, y que la paz de Jesucristo inunde vuestros corazones. A todas las visitas que hoy nos honran con su presencia y que fueron invitados a este lugar, mi deseo también es que Dios los cubra en su amor este día y seáis bienvenidos a nuestra reunión, y que por medio de la palabra de Dios también vuestros corazones sean transformados para pertenecer a esta hermosa familia espiritual, la familia de Dios. Hermano de Tlaxcala, te invito a darle la gloria a Dios, porque nos lleva de triunfo en triunfo, y por medio de nosotros manifiesta por todas partes el olor de su conocimiento. Pues estuve con los hermanos de Guerrero, y qué grande bendición derramada en ese estado, y muy abundante prosperidad. Luego acompañé a la iglesia de Morelos, y mi alma engrandeció a Dios al contemplar la obra de fe y el trabajo de los santos. Ahora llego a este estado de Tlaxcala, y cuán hermoso veo tus tiendas, oh bendita iglesia del Señor. Te veo ataviada y hermoseada como para recibir a tu esposo. Te encuentro velando y orando con tu lámpara llena de aceite, y exclamo: bendita iglesia, de bien estás dichosa, porque te alumbra la luz del evangelio que lleva al mundo entero nuevas de salvación. Cuando digo que me maravillo y me admiro de ver la grandeza de la iglesia, no estoy refiriéndome a las cosas materiales, las cuales el mundo mide, y por medio de esas cosas terrenales califica el éxito o el fracaso de un grupo. No, yo veo en la iglesia la grandeza de mi Dios reflejada en la limpieza de vuestras almas. Yo veo en vosotros el lavamiento de vuestras almas por la palabra del evangelio. Yo veo en mis hermanos la esperanza de vida eterna que os incita cada día a dar testimonio de vuestra fe. Yo veo una iglesia de valientes, una iglesia esforzada, una iglesia impregnada de un deseo vehemente por tener en su corazón la doctrina revelada. He visto un pueblo que predica, que da testimonio, una iglesia que ya no se atemoriza, sino que antes bien se levanta y dice: somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Con esta iglesia llena de la valentía espiritual que Dios ha puesto en vuestros corazones, hoy quiero entonar esta hermosa alabanza. 270 de nuestros himnarios: Iglesia Santa, mansión de luz y vida. Tienes de Cristo abundante bendición. Tú eres la gloria de todos los cristianos que solo a Dios amamos de todo corazón. ¿Te sientes feliz, iglesia de Tlaxcala? Yo también me siento inmensamente feliz. Entonemos esta alabanza con todo nuestro corazón a nuestro Dios, manifestándole nuestra alegría por medio de las palabras de la misma. Hagámoslo en el nombre de Cristo Jesús. Cantamos nosotros una necesidad, pero a la vez una realidad en el coro. Y decimos en esas palabras: Cristo, porque nuestra piedra principal, nuestro fundamento principal es Cristo, el Hijo de Dios. En Él está puesta toda nuestra confianza, en Él está puesta toda nuestra esperanza, en Él está puesta nuestra salvación. Por eso nuestras oraciones van dirigidas siempre a Él, porque todo lo que pidamos a Dios en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, hasta el día de hoy Él nos lo ha concedido, y por medio de Jesucristo y de su evangelio nos ha llevado de triunfo en triunfo. Decimos: Señor, bendice con tus promesas. ¡Qué alegría! Porque tu hermano ha visto, no solamente en este lugar de Tlaxcala, sino en Morelos y anteriormente en Guerrero, las almas que se han arrimado a la iglesia del Señor. Porque tú las has invitado,
Porque tú les has dicho, vengan, así como aquella mujer, hermano tsunamita, que corrió con sus familiares, vengan. A mí se me hace que aquel hombre que me está hablando es un hombre de Dios. Tú también has ido con tu familiar, tú también has ido con tu amigo, tú también has ido con tu vecino y le has dicho, ven, porque yo creo que el que nos va a hablar es un hombre de Dios. Entonces yo, igual que tú, le digo al Señor, Cristo, Señor mío, porque no es mi palabra humana, no es mi conocimiento humano o mi profesión humana, que no tengo ni cualidades ni virtudes humanas, es el poder de Dios en su hermano. Y a Él yo me encomiendo cada vez que dirijo mis palabras a vosotros y le digo, Cristo, Señor mío, bendice con tus promesas nuestra reunión. Que tus hijos sigan siendo edificados y fortalecidos en tu fe, pero que las almas que han venido a honrarnos con su presencia y a escuchar la palabra de Dios sean también abarcadas en tu gracia, y muchas almas se arrepientan de su vida que lleva y vengan a servirte como es tu deseo, porque las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Las promesas del Señor son verdaderas. Las promesas de Dios son inescrutables, profundas, incomprensibles para la mente humana, pero a la vez fieles y verdaderas, certeras para el hombre de fe. Las promesas de Dios para su iglesia son de crecimiento, son de expansión y prosperidad, y por ello quiero hablar con la Iglesia Universal este tema que corresponde a la segunda etapa o explicación que su hermano iniciara en el estado de Morelos. A lo cual yo invito a la iglesia a que tomen asiento, porque recalco y vuelvo a repetir que aunque conforme la fe que Dios ha puesto en vuestros corazones, tan solo el ver a su hermano les causa una inmensa alegría, como al igual pasa conmigo. Tan solo el ver los que estáis bien, ya soy feliz al ver que Dios os ha abarcado en su gracia. Pero también Dios me ha encomendado que traiga una palabra que edifique, que fortalezca y os ayude en vuestro caminar material y espiritual aquí en este mundo, para que sigamos sirviendo a nuestro Dios. Hoy quiero concluir, hermanos, el tema que iniciaba en el estado de Morelos, el cual es aprovechar el potencial de la iglesia del Señor. Dije en mi anterior presentación allá en la iglesia en Morelos que mi explicación sería dividida en dos partes a fin de que sea mejor comprendida por la iglesia del Señor. Aparentemente es una explicación que lleva un sentido un poco material, pero su hermano les dijo que la bendición de Dios no solamente abarca lo espiritual, que la bendición de Dios no solamente abarca las cosas espirituales, sino aún también las cosas materiales. Y como hijos, Dios quiere darnos a nosotros todo cúmulo de bendiciones y de bienes y de riquezas, por las cuales es importante. Y hoy, al igual que Morelos, vuelvo a pedirle a la iglesia su completa y total atención para que nuestra mente no se desvíe y digamos, la doctrina ya cambió. Lo que antes era para lo espiritual únicamente, ahora el hermano Nazón nos está diciendo que también materialmente debemos de buscar una superación. Escucha con atención, escucha con entendimiento. En esa chispa milagrosa de inteligencia que Dios te dio, sopesa las palabras de tu hermano y conforme a la Escritura, tú ve si es realmente verdadero lo que tu hermano te está hablando o no. Y yo sé que Dios dará testimonio en tu corazón. Y cuando Dios dé testimonio en tu corazón, entonces alégrate y gózate, porque entenderás que no solamente lo espiritual Dios te ha hecho grande, porque Dios ahora te ha permitido ser su hijo. Lugar único que Dios ha dado a los que Él ha escogido para esta gracia, pues no es del que quiere ni del que corre, sino de aquel que Dios tiene misericordia. Pero ser hijo de Dios
aparte de gozar de esa bendición espiritual única que aún a los ángeles les ha dado, también Dios te quiere prosperar y bendecir en lo material. Entonces quiero iniciar mi explicación, hermanos, leyendo una parte de la Escritura, la cual tu hermano toma como base para que el hermano de poca fe sepa y entienda que esto no es algo nuevo, que esto es algo que siempre en la iglesia de Dios se ha predicado y que solamente lo alcanzan a comprender aquellos que tienen, hermanos, el Espíritu de nuestro Dios. Tercera de Juan, versículo 2. Dice, para la gloria de nuestro Dios: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como próspera tu alma. Sea su santa palabra para la gloria de nuestro Dios. Quiero iniciar desarraigando un pensamiento que en algunos hermanos se ha introducido y en otros permanece hasta el día de hoy. Me refiero, hermanos, a lo siguiente. Muchos creen y piensan que la iglesia es únicamente espiritual. No estoy diciendo que no seamos espirituales, pero hay hermanos que creen que únicamente las bendiciones de Dios y las cosas en las que la iglesia se tiene que, hermanos, preocupar son por las espirituales. Y por consecuencia, hermanos, no debe de buscar la superación y la prosperidad material. Y lo hago mencionando las palabras que expresara el apóstol Juan: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y de la misma forma que el apóstol Juan, tu hermano Nazón también te dice a ti, iglesia de Tlaxcala, iglesia universal: quiero que la iglesia del Señor sea prosperada en todas las cosas. No solo deseo que tu alma sea prosperada y que seamos lavados en la sangre de Jesucristo, que es el más grande tesoro que tenemos, y que una vez lavados seamos justificados por el Espíritu de nuestro Dios. También desea su hermano que la iglesia sea prosperada en todas las cosas para el engrandecimiento de la obra del Señor. Pues el Evangelio de Cristo no solo nos ha traído la esperanza de vida eterna, sino que con la bendición espiritual también viene una superación en cuanto a lo material, una prosperidad. No es que busquemos, como los que tienen el Evangelio por ganancia, una falsa ilusa prosperidad, porque hasta hoy a los pobres se les sigue anunciando el Evangelio de Cristo. Pero el Evangelio también ha cambiado nuestra vida material y nos ha resultado en beneficio de nuestra persona y de nuestra familia, pues aquello que antes destinábamos para borracheras, para vicios o para cosas malas que perjudicaban no solamente nuestra salud, sino nuestra integridad familiar, hoy sirve para nuestra familia. Lo que antes ocupábamos para corrompernos, hoy lo empleamos para nuestra salud. Por ello pregunto a la iglesia de Tlaxcala y a toda la iglesia universal: ¿ha cambiado nuestra vida desde que llegamos a la iglesia del Señor? Definitivamente sí, hermanos. Nuestra vida fue transformada desde que conocimos la verdad del Evangelio. Porque para la iglesia, la luz del mundo, el Evangelio no es un complemento, sino la esencia de nuestra vida. Otra vez, el Evangelio, ¿qué cosa? No es un complemento de nuestra vida. El Evangelio es la misma esencia de nuestra vida. Así pues, es ciertísimo que la iglesia nació con mucha pobreza y en medio de un clima hostil. Sin embargo, no quiere decir que así permanecería o debería de permanecer por siempre, pues el trabajo de los apóstoles es para engrandecimiento de la misma iglesia, como dice la palabra de Dios. De manera que se cumple lo que hablaba Job allá en el capítulo 8, el versículo 7. Y aunque tu principio fue pequeño, tu postrer estado
será grande. Quiero iniciar entonces mi explicación precisando los dos puntos que expliqué, hermanos, a los hermanos de Morelos, a fin de que la iglesia del Señor tenga total claridad respecto a lo que ha puesto Dios en mi corazón y que será para el engrandecimiento de la obra de Dios y el cumplimiento de sus promesas. Dijo su hermano que la semana pasada que los hermanos de la iglesia, que hermanos tienen alguna profesión o tienen alguna, hermanos, empresa, como empresarios, como profesionistas, deberían de organizarse en sociedades, en asociaciones, en compañías, en empresas, a fin de aprovechar y explotar esa fuerza y potencialidad que tenemos, pero dejando claro que parte de aquella bendición material sirva para el engrandecimiento de la obra del Señor. Porque, como lo dije la semana pasada, aunque Dios sacó a un pueblo esclavo, que no tenía bienes, que no tenía riquezas, que no tenía absolutamente, hermanos, nada, hermanos, de bienes o de dinero, hermanos, por cuanto eran esclavos, dice la palabra de Dios, y yo lo leí la semana pasada, que Dios dio gracia a los hebreos ante los ojos de ¿quiénes? De los egipcios, para que, ¿qué cosa? Les dieran, hermanos, riqueza. Después de 3 meses, cuando Dios ordena, hermanos, que hagan el tabernáculo, entendemos que Dios no le quita la riqueza a Israel, sino que le dice que de esa riqueza que ellos habían sacado de Egipto y que los egipcios, hallando gracia a ellos ante sus ojos, les dieron, de ahí tomaran algo para hacer un tabernáculo para la gloria de ¿quién? O sea, que parte de aquella riqueza también tenían ellos que dedicárselo a ¿quién, hermanos? Entonces, se cumple lo que el rey David hacía, ¿verdad? Porque de lo recibido de tu mano. ¡Qué bonito! Que cuando Dios nos bendice, nunca digas por mi fuerza, por mi capacidad, por mi razón, por mi entendimiento, por mi estudio, por mi listura. No, hermanos, sino que reconozcamos que nosotros, especialmente nosotros, únicamente nosotros, los hijos de Dios, todo lo bueno que nos pasa es porque Dios lo permite. Y de eso que recibimos de Dios, estamos enseñados, ¿qué cosa? Por esa virtud que se llama gratitud de nuestro corazón hacia Dios, por recibir de Él lo que recibimos, de eso mismo le damos a nuestro Dios. Y así, teniendo nuestro corazón y nuestra mente y apartando poquito de lo que Él nos da, así Dios nos sigue bendiciendo, porque sabe Dios que en todas las cosas que Él nos bendice, siempre está Él presente en nuestro corazón. Muy bien, hermanos. No dije que la iglesia, y esto quiero aclarar, hermanos, y puntualizar, no estoy diciendo que la iglesia o los ministros van a dejar su misión, que es espiritual, para dedicarse a los negocios. No, la iglesia es 100% espiritual. Y todos los ministros estamos enseñados por la misma fe de Jesucristo a que nuestro trabajo, a que nuestro tiempo, a que nuestra dedicación y esfuerzo al 100% sea, hermanos, al cuidado de la iglesia del Señor. O sea, su hermano Nazón, lo que está hablando hoy en estas 2 semanas, no lo está hablando para el cuerpo ministerial. No le está diciendo al grupo de ministros que haga negocios, que se superen materialmente, porque nosotros ya tenemos de parte de Dios una herencia. De parte del hermano Nazón, no hay permiso para que ningún ministro tenga un negocio o quiera buscar una prosperidad material enredándose en los negocios del mundo, de la vida. No. Pero que es familiar, pero que es muy cercano, pero que es pastor. Ningún ministro tiene permiso de dedicarse a las cosas materiales. Todos los que ministramos en el servicio de Dios, nuestra vida debe de estar entregada al 100% a servir a la iglesia de Dios.
pero los miembros sí. Y este consejo es para la iglesia del Señor. Y en los miembros, hermanos, de la iglesia del Señor, donde hay muchos profesionistas y empresarios, a ellos va dirigida mi palabra. Ellos deben de organizarse y crear esas sociedades de las cuales saldrán fuentes de empleo que también beneficiarán a los hermanos con menores recursos, de donde saldrá un margen también de ganancia para el desarrollo de la obra de Dios. Porque si Dios te va a bendecir en lo material, no solamente es para que tú te enriquezas y ya te olvides de Dios, sino que esa misma riqueza sirva para que también de eso tomes poquito, se lo devuelvas a Dios para engrandecimiento ¿de qué? De su obra. ¿Sí me doy a entender? Entonces, todo tiene un fin, todo tiene un propósito. Dios quiere enriquecernos, pero para que nosotros también, ¿qué cosa? Por medio de eso también alabemos su nombre, glorifiquemos su nombre, trabajemos por la obra del Señor, por los planes de su hermano. En lo material requiere también el apoyo, hermanos, económico. Y así como Dios en su momento le dijo a Moisés, dile ahora sí a los hijos de Israel que ofrenden para mí lo material y que me hagan un tabernáculo. Y yo quiero que el tabernáculo lleve estas piedras, lleve estos metales, lleve estas situaciones. Lleve, hermanos, todo tipo de belleza material, para que ahí las gentes y los otros pueblos vean que ahí se manifiesta el poder de nuestro Dios. Pues también hoy en día quiere Dios que por medio de la bendición que va a derramar sobre ti, des testimonio que a través de ti se manifiesta el poder de Dios en beneficio de la obra, de su obra, que es, hermanos, llenar todo el mundo de su hermoso evangelio. Y entonces, como dijo su hermano, de esa bendición que te ha de dar el Señor, saldrá un margen para que se desarrolle la obra, hermanos, que el Señor me ha encomendado. Pues así lo hacía desde un principio el pueblo de Israel por mandamiento de Dios. Y nuevamente su hermano quiere recurrir a aquello que fue, hermanos, sombra y bosquejo de lo que hoy estamos viviendo. Para mí es muy importante tomar estos ejemplos de Israel para que tú veas que si aquello material, aquello que no era perfecto, llevaba de parte de Dios un beneficio para su pueblo, pues imagínate ahora, hermanos, que nosotros no somos el pueblo de Dios, que nosotros somos sus hijos. Y si algo se ama más que todas las cosas, es a un hijo. Y Dios, si sintió amor por aquel pueblo, imagínate, hermanos, por ti, que fuiste adoptado por medio del sacrificio que su Hijo unigénito hizo por cada uno de nosotros. Entonces, recurriendo a esa sombra y bosquejo, yo invito a algún hermano que pueda ayudarme a leer en Levíticos capítulo 25, versículo 14 y 15. Para la honra y la gloria del Señor. Qué bonito, hermanos, es comprender lo que Dios también desde el tiempo de aquella sombra, sí, hermanos, Dios permitió que aquello pasara porque es lo que iba a pasar perfeccionado hoy en nuestros tiempos. Y es lo que estamos viviendo, ya no en la sombra, ya no en el bosquejo, ya no en el plan espiritual de Dios, sino ahora en la qué cosa, ahora en la realidad, con mayores promesas, con mayores bendiciones, con mayor pago. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dije en Morelos que el pueblo de Israel hasta hoy es muy poderoso respecto a lo material, y que Dios estableció en ellos una forma muy peculiar de conducirse y hacer tratos, forma digna de analizar para nuestro bien y que choca con la forma de pensar de cualquier persona que busca la riqueza. Dijo el Señor y le aconseja al pueblo de Israel: y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo eran sus propios hermanos. Pues acuérdate que Israel apenas iba en el desierto, no vivía ya en Egipto o entre otros pueblos. Ahora era un pueblo independiente, único, con sus propias leyes,
con sus propios mandamientos, según Dios los había establecido para ellos. Así es que su prójimo no eran las otras personas diferentes a su creencia, diferentes a su fe, diferentes, hermanos, en su nacionalidad. No, eran sus propios, ¿qué? Sus propios hermanos hebreos. Y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo, o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Qué bonito es comprender esto, porque los pensamientos de Dios no son vuestros pensamientos, porque las formas de Dios son diferentes a las de los hombres. El hombre se ocupa de engañar, ¿verdad? Aquel que te va a vender un carro, si el motorcito está un poquito mal y falla, ¿qué te va a decir? Mire, el carro le falla el motor, le tiene que invertir. ¿Qué tiene que hacer aquel hombre para vender aquel automóvil? Engañarte, abusar de tu confianza y decirte, no, el carro está, ¿qué cosa? Perfectamente bien. Y engañándote logra él sacar mayor ganancia económica. Con nosotros, ellos lo logran, porque es su pago, hermanos. Ellos no tienen esperanza, no tienen a Dios. Creen ellos en un Dios que es pintura, que es metal, o que está colgado en una iglesia, y se inclinan a Él y confían en Él, creyendo que los va a salvar, cuando ni siquiera se puede, ¿qué cosa, hermanos? Sacudir el polvo que, hermanos, tienen, o el estiércol que cae, hermanos, de las palomas o de los pájaros que hay en las iglesias. Nuestro Dios no es madera. Nuestro Dios no es pintura. Nuestro Dios no se llena de polvo. Nuestro Dios es un Dios vivo, fuerte y poderoso, que está ¿en dónde? Que está en los cielos. Y aquí viene el mandamiento de Dios para su pueblo y para sus hijos. Cuando vendiereis algo a vuestro prójimo y comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Sí, van a haber empresas, van a haber asociaciones, van a haber, hermanos, compañías, van a haber sociedades, y los hermanos, ¿cómo van a obrar con su propio hermano? ¿Sin qué cosa, hermanos? Yo quiero que en vuestras casas, iglesia de Tlaxcala, hermanos de la Iglesia Universal, que me vas a oír por la tarde, yo quiero que en vuestras casas lean todo el capítulo 25 para que te des cuenta cuál es la manera y la forma en que Dios iba a bendecir a su pueblo. Así pues, cuando tú leas el versículo 25 en su totalidad, hermanos, te darás cuenta de cómo, hermanos, Dios quiere que nosotros practiquemos esa, hermanos, prosperidad material. Según el verso y conforme al verso 14 y 17, dice el Espíritu de Dios que debe de ser sin engaños ni mentiras. ¿Sí, hermanos? ¿Cómo va a ser nuestros negocios? Entre nosotros, entre el pueblo de Dios, entre nuestro prójimo, entre los hijos de Dios. ¿Cómo va a ser nuestro trato? ¿Cómo va a ser nuestras ventas? ¿Cómo va a ser nuestras aportaciones? ¿Cómo va a ser nuestros convenios? Sin engaño y qué cosa, conforme lo dice el versículo 14 y 17. Conforme lo dice el verso 15 y 16, en justicia. Conforme lo dice el versículo 25 al 28, con amor fraternal. Sí, del mismo capítulo 25. Por eso te dije, ya tú lo leerás todo completo. Y ahí encontrarás cómo Dios quiere que obremos entre nosotros mismos. Del 25 al 28 dije, ¿con amor qué? Con amor fraternal. Conforme lo dice el verso 35, cuidando unos de otros. Conforme lo dice el verso 36 y 37, sin usura ni ganancia injusta. Conforme lo dice el verso 39 al 42, no como esclavos, no viendo a tu hermano como ¿qué? Recuerdo de aquel hombre, ¿verdad?, que el apóstol Pablo predicó en las prisiones. Y aquel hombre se convierte y entonces aquel hombre le da testimonio. Es que yo le hice mal a mi patrón, es que yo le robé o no sé qué le haya hecho y mi patrón me mete a la cárcel. Pero ya conoce la doctrina del Señor
Y como a cada uno de nosotros nos sucedió, el Evangelio de Cristo nos transformó. Y entonces el apóstol Pablo le manda una carta a aquel hombre llamado Onésimo, parece ser. Filemón, perdón. Y le dice, mira Filemón, yo sé que Onésimo antes te servía y te quedó mal. Justamente cayó en la cárcel, ya pagó su mala actitud que hizo y ahora sale libre. Ahora yo te digo que lo recibas como tu hermano en Cristo. ¿Que lo recibas como qué? Anteriormente, hermanos, aquel hombre tenía todo el desprecio de su amo llamado Filemón. Era su esclavo. Pero ahora el apóstol Pablo le estaba diciendo que lo recibiera como ¿qué? Como su esclavo otra vez. Y como sabía que aquello era muy duro para la carne, pero hermano Pablo, es que este hombre es malo, me robó o me hizo esto o el otro, por eso lo metí en la cárcel. Pero hoy, dice el apóstol Pablo, ya no es tu esclavo, ahora es tu hermano. Su vida ha cambiado. Hace unos días, hermanos, yo escuchaba un testimonio. Y hermanos, en aquel testimonio, hermanos, me platicaba el hermano que me lo contaba, que hermanos, allá en una iglesita cerquita, allá por la sierra, se encontraron dos hermanos. Y que cuando el hermano que se dedicaba antes a las cosas malas, dice que vio a un hermano y que el hermano se le escondía mucho. Y entonces dice que cuando hermanos se vieron los dos en el templo, se abrazaron y empezaron a llorar mucho entre los dos. Y el ministro le causó, hermanos, pues curiosidad, ver aquella actitud, como al principio un hermano se le escondía al otro, pero cuando los dos se tuvieron que enfrentar cara a cara, se abrazan y se agarran llorando. A ver, hermano, le dice el ministro, ¿qué está pasando aquí? Pues yo estoy viendo que usted se le esconde al hermano y que no quería que lo viera, y cuando lo ve se abrazan. Y le dice el hermano, le voy a explicar, hermano, yo antes me dedicaba a hacer lo malo. Yo antes me dedicaba a ofender a Dios. Y allá la delincuencia organizada, yo allá trabajaba y este hermano fue el que me acusó con las autoridades. Entonces yo prometí que cuando yo saliera de la cárcel, yo iba a buscar a esta persona y lo iba a matar y le iba a quitar la vida. Por eso el hermano dice, yo me escondía porque lo veía y yo pensé que venía a buscarme y sabía por su pasado que él tenía que me iba a quitar la vida. Pero dice el hermano, pero allá en la cárcel yo escuché este evangelio. Y allá en la cárcel yo fui bautizado en el nombre de Jesucristo y Dios me abarcó. Y aunque humanamente sentía mucho coraje en contra de esta persona, cuando yo lo veo y veo que es uno de mis hermanos, el odio se fue, el rencor desapareció. Y entonces le abrí mi mano, mis brazos. ¿Eres hermano? Sí, hermano, soy. Yo también. Y nos abrazamos y empezamos a llorar. ¡Qué hermosa fe! Esto únicamente lo hace, hermanos, el Evangelio del Señor Jesucristo. Nadie puede cambiar tu corazón tan duro más que Dios. Por eso lo dije en Guerrero, la única solución para el cambio es que el hombre tenga a Dios en su corazón, porque es el único que, ¿qué cosa? Cambia los corazones. Así también, ahí estaba sin duda Filemón, un poquito reacio, pero hermano Pablo, no me pida eso. No, yo te lo mando, recíbelo, y si algo te debe, ponlo a mi cuenta, por no decir que aún tú te debes a mí. Y entonces llega el hermano Onésimo, hermano Filemón, me manda el apóstol Pablo, tal vez con miedo, sí, tal vez con temor de que aquel hombre al verlo se iba a desquitar, pero aquel hombre también había recibido el evangelio. Y entonces le dice, paz hermano Filemón, yo le volveré a dar su trabajo y ya no lo voy a ver como mi esclavo, ahora lo voy a ver como mi hermano. Menciono entonces, hermanos, lo que el Espíritu de Dios, conforme al bosquejo que dejó, quiere que nosotros nos tratemos. Otra vez, ¿lo repetimos, hermanos? Según el verso 14 y 17, sin engaños ni mentiras. Según el verso 15 y 16, en justicia. Conforme el verso 25 al 28, con amor fraternal.
conforme al verso 35, cuidando unos de otros, conforme al verso 36 y 37, sin usura ni ganancia injusta, conforme al verso 39 al 42, no como esclavos, conforme al verso 43, sin tener señorío, sin ser tan duros con nuestros hermanos. Mención especial merece el versículo 55 del mismo capítulo. Dice: porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. ¿Por qué quería Dios que entre ellos no hubiera ningún tipo de estos, hermanos, actos carnales? Que no hubiera engaño, que no hubiera mentira, que no hubiera injusticias, que no hubiera, hermanos, desamor fraternal, que no hubiera, hermanos, descuido de unos a otros, que no hubiera usura o ganancia injusta, que no se trataran como esclavos, porque anteriormente era como una esclavitud entre los hombres, pero en la iglesia del Señor, pero en el pueblo de Israel, aquello, ¿qué cosa? Aquello desaparece, sin tener señorío, ni ser tan duros contra su prójimo. Aquí está en el 55 la razón: porque mis siervos son los hijos de Israel. ¿Cómo tenía que ver el pueblo de Israel a su prójimo? ¿Como siervos de qué, hermanos? Como siervos de Dios. Son siervos míos, y reclama el Señor ese derecho. ¿Son qué? Son siervos míos, a los cuales saqué de Egipto, yo, Jehová vuestro Dios. Eso hizo Dios con su pueblo. Imagínate lo que tiene preparado para sus hijos. Habrá hermanos que en lo carnal dirá: ay, qué bueno que el varón de Dios está hablando de eso, porque ahora sí voy a aprovecharme de mis hermanos. Cuidado, porque ellos ya no son siervos de Dios, ellos son hijos de Dios. Y si algo malo haces en contra de los hijos de Dios, si Dios habló con un celo allá en el bosquejo y dijo: yo, Jehová vuestro Dios, te estoy diciendo que no vas a hacer esto, imagínate la ira, imagínate el coraje, imagínate el enojo que ha de sentir Dios cuando quieras aprovecharte de tu hermano en Cristo Jesús. Pues la bendición que Dios va a traer a toda su iglesia es para prosperidad de todos, no nada más de los empresarios, no nada más de los profesionistas, sino que unos traerán la bendición a otros. Seguimos entonces adelante. ¿No deseaba entonces Dios que las mismas prácticas que ellos vieron en Egipto las fueran a realizar? Sino que deseaba un pueblo diferente, aún en su forma de trabajar económicamente. No deseaba la esclavitud, sino que se trataran con humanidad y consideración. Era tal el deseo de Dios por tener un pueblo diferente, porque en su pueblo no hubiera necesidad, que estableció una forma de abastecer a aquellos que por cualquier situación no alcanzaban para su manutención diaria. Porque también antiguamente, hermanos, había quienes no les funcionaba muy bien su negocio. Había quienes no podían tener las mismas ganancias de otros, que eran más ágiles en su mente. Sin embargo, aún para ellos, y en los que Dios bendecía, había también una regla y un mandamiento. ¿Lo leemos? Levíticos 19, capítulo 19, verso 9 y 10. Ayúdenme un hermano, por favor. Para la honra y la gloria del Señor, Levítico 19, 9 y 10. Sí. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios. Dios le pague a nuestro hermano. Fíjate qué bonito. Qué hermoso Dios se preocupaba por su pueblo. Cómo Dios veía que algunos, pues por su movimiento más hábil, ¿verdad?, en su mente, en su trabajo, y otros por ser más penositos, no tenían las mismas oportunidades. Y el Señor, hermanos, aún aquellos que bendice, les dice, hermanos, ese siguiente mandato: cuando ciegues la mies de tu tierra,
no segarás hasta el último rincón de ella. ¿Qué tenían que dejar, hermanos? Esos rincones de su siega los tenían que, ¿qué cosa, hermanos? Que dejar sin recogerla. Ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. El que tenía más, ¿qué tenía que hacer, hermanos? Aquello que no le iba a ser de necesidad, hermanos, lo tenía que dejar. O sea, el pueblo no debía de comportarse como un pueblo avaro, mezquino, egoísta, sino que sabiendo que no todos sus hermanos tendrían las mismas oportunidades, por lo que fuera, hermanos, aún por castigo de Dios, pues aún para ellos había también una bendición. Si por su maldad, pecado o por lo que fuera, Dios no los prosperaba, pero por lo menos comían, por lo menos tenían lo básico. ¿Para qué cosa? Para no vivir en necesidad. En el campo se tenía que dejar algunas espigas y algunos racimos de uva, para que llegara con seguridad el que no había tenido la oportunidad de completar su manutención, pero sabía que aquel campo era de uno que tenía el temor de Dios. Llegaba con toda la confianza, sabiendo que aquel campo, que aquel sembradío pertenecía a su hermano y que creía en la palabra de sus siervos y sabía que iba a encontrar alimento para él y para su familia. Con cuánta seguridad llegaba y decía: vente, entremos a este campo. Ay no, si entras te van a regañar, te van a castigar. No te preocupes, es de mi hermano. El fruto caído me permitirá tomarlo. Los rincones que no fueron cegados, me permitirá, ¿qué cosa? Cegar yo para que tenga alimento yo y mi casa. ¿Te fijas cómo la bendición de unos servía para qué, hermanos? Para ayudar, hermanos, a los de mayor necesidad. Hay estados, hay lugares, aún en nuestra iglesia hay, hermanos, situaciones de pobreza. Y yo quisiera referirme a los hermanos antiguos y les digo que no me permitan mentir, pero aún en la antigüedad, si mal no recuerdo, según los testimonios que he oído de ellos, había un sistema que el hermano Aarón estableció que le llamaban la canasta. ¿Sí es verdad eso? ¿Y qué era eso? A ver, algún hermano, ayúdenme. De ustedes, los antiguos, tomen el micrófono. ¿Qué era la canasta? ¿O para qué se impuso esa de la canasta, hermano Rigoberto? El apóstol de Jesucristo en ese tiempo, el hermano Aarón, utilizó para apoyar a los pobres. Esta práctica consistía en que después de la oración de 9 se salía por las casas con una canasta, 2 hermanas o 1 o 3 según se disponía, y casa por casa cada uno depositaba en ella, ya en efectivo, ya en especie, lo que ellos querían donar para sustento de sus hermanos. Una manifestación de la fraternidad. ¿Y cómo se desarrollaba eso? La canasta, ¿qué pasaba cuando llegaban a cada casa? ¿Cómo? No. La canasta que se llevaba entre las casas, ¿qué hacía cada hermano, cada familia, cada hogar? La canasta se recogía, se depositaba allí y luego se hacía oración para poderla repartir. Sí. Para repartirla a los pobres, a los necesitados. Se hacía oración y ya, después de hacer oración, se pasaba y ya se tenía conocimiento a qué casas se le repartía, pero era un medio de sustento para los hermanos que padecían necesidad en lo económico. ¿Te fijas cómo esto no es nuevo, hermanos? Bueno, pero usted está hablando de negocios, de empresas. Bueno, porque antiguamente la iglesia era más humilde. Las posibilidades, las circunstancias eran muy diferentes, pero aún el apóstol de Dios, nuestro hermano Aarón, que estableció la canasta, era para eso. Y llegaba a la casa de los hermanos que un poquito tenían más, porque no había muchos ricos en aquel entonces, pero ya Dios empezaba a bendecir. Y entonces el hermano decía: hermano, a mí me sobró medio kilito de frijol, y ahí lo ponía en la canasta. Y llegaban a la otra casa: a mí me sobró 1 kilito de azúcar, y ahí lo ponía en la canasta. Y llegaba al otro hogar: hermano, a mí me sobraron 3, 4, 5 huevitos, y ahí lo ponía en la canasta. Y así se iban recorriendo todas las casas de los hermanos,
y aquella canasta se distribuía en los hermanos de mayor necesidad. En el tiempo del apóstol Samuel Joaquín se establece también, hermanos, un grupo que Dios le permite dirigir a su compañera, la hermana Eva García de Joaquín, el cual, hermanos, se inició llamando Grupo Tabita. Posteriormente continuó con el Grupo Elisa y hoy, hermanos, se llama Fundación Eva, lo cual se encarga también de ¿qué cosa? De hacer ventas, de hacer comiditas, de hacer ¿cómo se llaman? Donde hacen tipo kermeses, tipo manualidades, hacen ropita, la venden con el fin de ayudar, ¿qué cosa? Y qué bonito que ahora en nuestras fiestas, ya, hermanos, el grupo B, hermanos, ¿verdad? Aunque la iglesia se ha unido también y los ministerios y las jurisdicciones a ese propósito, ya van nuestros hermanos de más bajos recursos y ninguno se queda sin comer. Esto es lo mismo, nada más que las situaciones han cambiado porque la prosperidad ha crecido en la iglesia del Señor. Por eso dije yo al principio, no, hermanos, esto no es algo nuevo. Y yo le pregunto a los hermanos, por eso quise que ellos participaran. Y yo quiero voltear a ellos y decirles, si lo que su hermano está predicando distorsiona el evangelio que predicó el hermano Aarón. Yo le quiero preguntar a los hermanos, si lo que su hermano está predicando es contrario a lo que predicó el hermano Samuel Joaquín Flores, apóstol también de Jesucristo. En ninguna manera. Porque volteo con ellos y les digo, el que la iglesia haya prosperado aún materialmente, ¿quiere decir que nos alejamos de Dios? Al contrario, quiere decir que Dios ha cumplido con su iglesia. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Por eso, esto es lo que ahora desea su hermano Nazón para la iglesia. Segunda de Corintios. Quiero irme rápido porque el tiempo también se nos viene encima. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 13. Déjeme darle lectura a mí para ahorrarle al tiempo. Segunda de Corintios, ¿qué dije? Porque no digo esto para que haya para vosotros holgura, y para vosotros, para otros holgura, y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Sí, hermanos, estoy hablando en el tiempo de la iglesia primitiva, porque aún en la iglesia primitiva se predicaba esta doctrina, la que tu hermano hoy te ha traído, la que no quiere tu hermano que los malos vengan a decirte, ya se está materializando la iglesia. No, la iglesia es 100% espiritual, pero eso no quiere decir que materialmente Dios te va a bendecir. La bendición, la espiritualidad que tú gozas no te la va a quitar la riqueza. Esa espiritualidad te la va a quitar tu propio corazón si dejas que tu corazón, ¿qué cosa? Se incline a lo malo. Y mientras que aquel joven se fue, hermanos, triste ante la palabra de Jesucristo que le dijo, si quieres seguir en pos de mí, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres, yo te daré grandes tesoros. Y aquel joven, ¿cómo se fue? ¡Cuán duro! Dijo el Señor, es para un rico, ¿qué cosa? Entrar al reino de los cielos. No dijo que los ricos se iban a condenar. ¡Cuán difícil! Porque a veces la prosperidad nos hace que nuestro corazón, ¿qué cosa? Se incline a estas riquezas. Porque también hubieron hermanos que tuvieron una economía alta. Y yo recuerdo aquel hermano de baja estatura llamado Zaqueo, que en Jericó, en cuanto el Señor le dijo, Zaqueo, desciende porque es necesario que hoy more en tu casa, no esperó que el Señor le dijera, vende, regala a los pobres. No, en cuanto vio aquella bendición, él mismo, de su propio corazón,
por la alegría, por el gozo, por la bendición. Señor, la mitad de mis bienes yo le doy a los pobres. Y si a alguien he defraudado, yo se lo pago 4 tantos. Ay, Zaqueo, pues hoy ha venido la salvación a tu casa. ¿Dejó de ser rico? ¿Siguió siendo rico? ¿Tuvo que renunciar a su riqueza para lograr la salvación de su alma? En ninguna manera, hermanos. Al contrario, aquello que él tenía en abundancia sirvió para ayudar a los hermanos pobres de aquellas regiones. Por eso releo este versículo, hermanos, de Corintios capítulo 8, verso 13. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, y lo hablo en tiempo presente, para que en este tiempo, sí, hermanos, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de los hermanos que aún viven en pobreza, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. ¿Para que qué cosa? Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. He hablado de este tema a la iglesia del Señor, porque también en este tiempo no son las cosas materiales las que mueven a su hermano Nazón, sino el bienestar de la iglesia. Deseo que haya igualdad con justicia. Es mía la necesidad de la iglesia. Por eso quiero que la iglesia comparta esta responsabilidad. Que sepas que llegará la bendición y tu obrar no será como lo hacías anterior. Uy, hermanos, que yo me dedicaba a vender aguas, a vender carros, a vender casas. Yo me dedicaba, hermanos, al trabajo, era albañil y cobraba de más. Pero con tus hermanos harás lo justo. ¿Qué cosa? Y tú, hermano, que contrates a uno de tus hermanos, le pagarás también, ¿qué cosa? Lo justo. No porque sea tu hermano dirás, pues como es mi hermano le voy a pagar menos. Al contrario, si lo puedes beneficiar hasta mejor. Pero con que hagas justicia es más que suficiente. Así es que, aunque se hagan empresas, aunque se hagan asociaciones, aunque se hagan compañías, aunque se hagan, hermanos, que todo sea, hermanos, decentemente y en el orden que tu hermano Nazón hoy está estableciendo. Que no es otro orden, más el mismo que Dios ha traído desde el tiempo de ¿qué cosa? De nuestra sombra, del bosquejo, de lo que no era real, pero ahora es real, ahora es verdadero, ahora Dios cumplirá con mayor fuerza sus bendiciones, porque no lo ha prometido a su pueblo, se lo ha prometido a sus hijos. El otro punto, hermanos, que su hermano trató es el autoconsumo. También dije, en segundo lugar, que se debe procurar el autoconsumo en la iglesia, que no es otra cosa sino que los hermanos nos acostumbremos a lo que señala la Escritura, la palabra de Dios. Gálatas, capítulo 6, verso 10. Para la honra y la gloria del Señor. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Dios le para la pague, honra nuestro del hermano. Señor. Pues ya es un mandamiento de parte de Dios que tenemos que hacer bien a todos. El buscar ayudar a la gente y a la sociedad. Pero el cristiano tiene además una obligación mayor, y este es hacer bien a la familia de la fe. A ver, el varón de Dios, nuestro hermano Nazón, ¿está prohibiendo que compres en tiendas de gentiles? ¿Está prohibiendo que trabajes en empresas de gentiles? ¿Está prohibiendo que participes con la sociedad, hermanos? En ninguna manera. Nuestra obligación en todos lados es que nuestro ejemplo sea limpio. Es más, ya es limpio. Porque las gentes ya hablan bien de ti, de tu conducta, de tu forma de ser. Las compañías, las empresas quieren que tú trabajes para ellas porque dicen, es gente honesta.
es gente buena, es gente que no tiene vicios, es gente que trabaja honestamente y justamente, porque es nuestro deber como mandamiento que Dios nos deja, ser buenos delante de los hombres, ser luz para ellos, ser sal para ellos, para este mundo, ser ejemplo de vida para cada uno de ellos, para que viendo nuestras buenas obras, ¿qué cosa? Oiga, ¿y por qué usted es tan honesto? ¿Y por qué en este mundo lleno de maldad, de robos y de oportunidad y de aprovechamientos, por qué usted se comporta con esta honestidad? Solamente el que no tiene a Dios obra con maldad. Qué bonito es cuando una persona, ¿verdad? Allá se encontró una bolsa, un dinerito, un celular. Y cuando, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios y cuando aquel hombre se encuentra esta oportunidad, se aprovecha, lo agarra y lo esconde y dice, ¡ay, qué suerte tengo! Pero el que es de Dios dice, no, este dinerito a lo mejor es de alguien que tiene mucha necesidad, que por un descuido lo dejó en ese lugar, lo he de regresar o lo he de reportar, porque Dios no me permite enriquecerme deshonestamente. Dios me va a enriquecer siendo honesto. Dios me va a bendecir. No seas tonto, hermano, aprovéchate. No, yo no me puedo aprovechar porque yo no soy como el mundo. Yo soy hijo de Dios. Mi confianza está en Dios. Mi esperanza está en Dios. Mi prosperidad está en Dios. Mi ganancia está en Dios. Y mientras Dios vea que yo soy honesto, Dios me va a bendecir. Pero cuando Dios vea que yo soy deshonesto, me va a mantener ¿en qué cosa? En necesidad, en enfermedades. Pero soy bien listo porque me aprovecho de la gente. Nosotros no podemos ser así. Y recuerda que nuestros mandamientos, nuestras leyes son diferentes a las del mundo. El mundo cuenta únicamente con su inteligencia. Nosotros no. Nosotros tenemos solamente un conocimiento. Y este conocimiento es que sin Dios, y decir sin Dios, sin su enseñanza, sin su doctrina, sin sus mandamientos, el querer obrar únicamente con nuestra forma y pensamiento, nada podremos hacer. Por muy listo que seas, por muy inteligente que seas, por mucho dinero que logres obtener, pero si todo lo hacemos con nuestro Dios, Él se encargará no solamente de darnos, sino de multiplicarnos cada día más y más. He hablado este tema a la iglesia porque también en este tiempo no son cosas materiales las que mueven a su hermano Nazón, sino el bienestar, hermanos, de la iglesia. Es importante entonces que entendamos, hermanos, estas grandes bendiciones, que el obrar bien es un mandamiento de parte de Dios que tenemos que hacer ante la sociedad, pero sobre todo buscando hacer bien, ¿qué cosa? Primeramente, ¿a qué? Pues ya es un mandamiento, como dije, de parte de Dios, que seamos buenas personas, pero hay todavía una obligación mayor, hacer y buscar hacer el bien a nuestros hermanos. Esto es lo que yo considero como un autoconsumo, que si el hermano tiene una tiendita, pues voy a buscar, tratar de hacer consumo a mi hermano. Pero hermano, es que ese hermano me cae gordo, ese hermano me cae mal. No se trata de que te caiga mal o nada. Al igual que Filemón, yo te digo, es tu hermano en Cristo Jesús. Y el beneficio que le hagas es como si me lo hicieras a mí. Y si algo te debiere, pónmelo a mi cuenta. Aunque también te digo yo a ti, iglesia del Señor, que tú también te me debes a mí. Porque por medio de la palabra que yo predico, Dios te ha dado vida delante de Él. Así es que procura hacer bien a tu hermano. Ay, hermano, es que el hermano no vende frijoles, por eso yo mejor me voy a la tienda donde venden de todo. Bueno, yo acepto que si no vende frijoles tu hermano, lo compres en otra tienda. Pero si ahí tu hermano vende arroz, azúcar, lo que tu hermano venda, a él ha de autoconsumo. ¿Por qué? Porque conforme a la enseñanza de nuestro Dios y conforme a la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones, el hermano diezma, el hermano ofrenda y el hermano coopera en las diversas actividades o necesidades de la iglesia, sea en construcción del templo, sea en compras de propiedades para la iglesia.
El gentil no ayuda, pero tu hermano. Así es que el que nos autoconsumamos los unos a los otros nos permitirá tener un poquito más de ganancia económica, porque de ahí también distribuiremos lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos bendice, y entonces diremos: Señor, me has dado toda esta riqueza, voy a tomar. No quiere Dios que des todo, pero sí quiere que des lo mejor de ti. Que no seas como Caín tampoco, avaro, y que busques el peor de tu siembra, y que agarres y que digas: esto que sobra, esto que no sirve, que acabo Dios es espíritu. A Él qué le interesa si está bien o está mal. ¿Y qué pasó con aquel hombre cuando Dios vio, hermanos, su presente? Y el otro, su hermano, hermanos, que tenía la enseñanza de su padre, de que a Dios se le debe de amar con todo el corazón, con toda nuestra gratitud, con todo nuestro pensamiento, con todas nuestras fuerzas, buscó lo mejor. A ver, ¿le ofreció todo su ganado? No. ¿Escogió qué cosa? De todo su ganado, escogió lo mejor para ofrecérselo al Señor. Entonces, ¿Dios te quiere enriquecer para volverte a empobrecer? No. Dios te quiere enriquecer para que cuando tengas esa riqueza te acuerdes de Él. Y vuelvo a repetir las palabras del rey David: para que de lo recibido de su mano. Y entonces, así como a Israel se le dijo: traigan sus joyas, traigan anillos, traigan zarcillos, collares para hacer el tabernáculo de Jehová, también yo con libertad te diga, iglesia del Señor, Dios me ha dicho: si has visto este pueblo grande, yo lo he de multiplicar aún mucho más. Ya se han mandado más de 2,000 hermanos a la obra, batallones. Tan solo aquí en México, posiblemente más de 4,000 jóvenes en todo el mundo, y todavía hay otros 5,000, otros 10,000 que están esperando al nivel, hermanos, internacional o universal, en todo el mundo, esperando salir a los campos de batalla. Y el joven que desde 14 años hasta 17 años está ya desesperado por cumplir sus 18 años y decir: mi tiempo ha llegado. ¿Y cómo va a crecer la obra? ¿Y cómo vamos a mandar a los hermanos a aquellos lugares? ¿Sabes que se necesitan obreros en China, en Japón, en Rusia, hermanos, en todos los países de África? Porque nada más en 2 ha llegado la iglesia hasta ahorita. En Europa casi todos los países, en Asia casi todos los países. ¿Y cómo se han de mandar? Precisamente con lo que Dios te va a bendecir. De ahí tomarás lo mejor de ti, porque es necesario que también lo pongamos en el tabernáculo de Dios para la gloria, sí, hermanos, y testimonio de nuestro Señor. Así es que Dios nos va a ayudar a que, hermanos, entiendan mi palabra. Y entonces, ¿qué es prohibido? No es prohibido, pero buscaré. Ay, hermano, es que la tienda del hermano me queda una cuadrita, y mira, la gentil aquí está al frente de mi casa. No importa. Piensa en la obra del Señor. Y en vez de pensar en el becerro de oro, piensa en el tabernáculo que Dios nos ha dicho que hagamos. Un tabernáculo ya no material, un tabernáculo espiritual. Yo me lleno de alegría con la iglesia de Tlaxcala y veo a los hermanos en este lugar con grande bendición. Pero yo, hermanos, llegué a la iglesia, hermanos, donde llegué, ¿cómo? A de Apizaco, ¿verdad? Y yo sentí un grande dolor en mi corazón. Oiga, hermano, le pregunté al ministro: ¿y este templo cuántos años tiene que se inauguró? Pues, hermano, tiene aproximadamente 30 años. ¿Qué dolor me dio? Porque vi un templo pequeñito, no conforme al número de hermanos, porque la iglesia espiritualmente, en membresía, ha crecido y se ha multiplicado. Y es un orgullo decir: ya no caben en el templo la iglesia. ¿Y qué hemos hecho para agrandar nuestras tiendas, para alargar nuestras estacas? Pues ¿cómo lo vamos a hacer? Con tu dinero. Impulso, a ello estás dando. ¿Ya ves para qué Dios te quiere enriquecer? Para que de eso que Dios te va a dar, apartes. No des todo, porque no te quiere despojar de tu riqueza. Quiere enriquecerte, pero quiere que también
de eso que Él te va a dar, escojas lo mejor y digas, esto es para Dios. ¿Y qué es lo mejor? Que apartes tu diezmo, que apartes tu ofrendita, que cuando tenga la iglesia una necesidad y te invita a cooperar, digas, tengo porque Dios me ha bendecido. Hermanos, vamos a construir, vamos a comprar. Claro que sí, aquí está mi granito de arena. Y entre todos, poniendo cada quien su granito de arena, Dios irá construyendo ese hermoso templo que ha prometido. Y si hoy hemos sido muchos en la iglesia del Señor, no te imaginas, iglesia del Señor, tu mente y tu razón no se imaginan lo que Dios nos tiene preparados. Para eso es mi explicación, para infundirte de ese pensamiento y de esa espiritualidad y de ese reconocimiento para la bendición de Dios. Pero como en todas las cosas que son para bien y las cuales el Señor quiere siempre, habrá obstáculos que se oponen y algunas veces pueden surgir de nosotros mismos. Yo quiero entonces también mencionar de esos obstáculos a los cuales tendremos que enfrentarnos. Y aunque faltan 15 minutos, yo te voy a pedir permiso para que me permitas pasarme otros 15 minutos a fin de dejar concluida esta mi explicación, porque ya hablé de lo que su hermano Nazón quiere. Y lo que su hermano Nazón quiere es la voluntad de Dios para el enriquecimiento de tu hermano. No, hermano, si tú estás pensando en mí, no te preocupes. Yo ya tengo quien se ocupa de mí. Yo ya tengo quien me dé a mí, hermanos. Yo ya tengo quien me sostenga. Y aunque no tuviera nada, así como aquel hombre de Dios que mandaba a los cuervos que le mandaran de comer, así estoy seguro Dios se encargaría de mí de todas mis necesidades. Esto que hablo no es para que yo me enriquezca, es para tu bien, es para tu prosperidad y es para cumplir la promesa que Dios le ha dado a su hermano. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 26 dice, yo lo leo porque el tiempo se nos fue. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. El texto leído nos invita a considerar nuestra vocación, es decir, nuestro llamamiento al pueblo del Señor. Y nos dice que no trajo Dios a la iglesia los hombres y mujeres más nobles, no, o los más dignos, o los más preparados, o los más ricos de este mundo, sino que lo vil, ¿lo que, hermanos? No nos debe de avergonzar reconocer que éramos los más bajos de este mundo. No nos debe, hermanos, de afrentar. Al contrario, nos debe de llenar de orgullo y gratitud, porque de lo más vil, de lo menospreciado y lo débil, escogió Dios. Hoy podemos decir que gracias a esa condición en la que vivíamos, Dios nos escogió. Pero si observamos, esa vocación, ese llamamiento, tenía un objetivo claro y contundente: mostrar su poder. ¿Qué cosa? ¿Con qué fin nos escogió Dios de lo más vil? ¿Con qué fin nos escogió Dios de lo más débil? ¿Con qué fin nos escogió Dios de lo más menospreciado de este mundo? Para mostrar, ¿qué cosa? Para mostrar su poder a los fuertes, a los poderosos, a los ricos de este mundo, para gloriarse de su obra. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Y de qué manera se va a lograr esto? Por medio de la superación de la iglesia. El cristiano está llamado a la superación y no al conformismo. Es decir, Dios nos trajo a su iglesia en una condición de vileza, o de ignorancia o menosprecio. Pero ello no quiere decir que el hermano así debe permanecer en esa situación, sino que el evangelio es también un medio para alcanzar un mejor nivel de vida y de prosperidad en todas las cosas, sin olvidarnos de nuestro Dios y de nuestra voluntad. Si el hermano se encuentra en el mismo estado en el cual fue llamado, en lo material y en lo espiritual, sin observar ningún cambio o beneficio en su vida espiritual y material, entonces a él no ha llegado en realidad el evangelio.
Porque cuando el Evangelio llega, cambia la vida, transforma a las personas y a las familias y se convierte en un parteaguas, en un antes y en un después, porque el Evangelio es poder de Dios. Por ello quiero explicar algunos de los principales obstáculos que pueden surgir para el engrandecimiento de la obra del Señor, porque vuestra bendición es para eso, para engrandecer la obra de nuestro Dios. Y en primer lugar, hermanos, quiero mencionar la incredulidad. Dije la semana pasada que Dios dio gracia a aquel pueblo esclavizado para mover a los egipcios y le dieran de sus riquezas. La promesa de Dios era clara. No solo iba Moisés a liberar, sino que los iba a introducir a una tierra fértil. Sin embargo, hermanos, la incredulidad se manifestó en aquellos que no tenían absolutamente nada. En aquellos que no conocían la libertad y eran oprimidos. Les dijo Moisés que los iba a liberar y dudaron. Les dijo que iban a entrar a una tierra fértil y dudaron. Vieron las maravillas de Dios y dudaron. De manera que Dios se molesta y les niega también la entrada a aquella tierra prometida, según nos lo recuerda Hebreos capítulo 3, versículo 18. Y dice, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. No tenían nada. Bueno, en primer lugar, eran esclavos. ¿Y cumplió Dios en sacarlos a la libertad? Y viendo aquellas manifestaciones, dudaron. No tenían propiedades, no tenían riquezas. Sin embargo, Dios dio gracia delante de los egipcios a su pueblo y los enriquecieron. Y con todo y eso, dudaron. Les prometió que los iba a llevar a una tierra fértil. ¿Y ellos qué cosa, hermanos? Y también dudaron. ¿No vieron las manifestaciones de Dios? ¿No vieron las obras de Dios? ¿No vieron las plagas? ¿No vieron cómo el mar se abrió en dos? Y con todo y eso, ¿qué cosa? Pues por haber dudado, hermanos, aunque Dios les había prometido todo aquello, por su incredulidad, no les permitió, ¿qué cosa? Entrar, hermanos, a aquella tierra. Su hermano Nazón ha dado a conocer a la iglesia y al cuerpo ministerial la forma en la que Dios me ha dicho que cumplirá sus promesas. Y quiero hacerte una pregunta, iglesia de Tlaxcala, y también a la iglesia universal. ¿Crees, hermano de Tlaxcala, iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad? ¿Crees al enviado de Dios? Entonces seréis muy prosperados, porque Dios me ha puesto para crecimiento, para engrandecimiento, para multiplicación, para enriquecimiento. No dudes, porque hasta el día de hoy nuestros ojos lo han estado viendo día a día. Este es un pueblo de fe. Creemos en las promesas de Dios y sabemos que fiel es el que prometió. Otro de los obstáculos es el conformismo. Es una condición de rechazo ante toda oportunidad de desarrollo que se presenta. El conformismo es el enemigo de la superación y el desarrollo. El conformista critica y rechaza todo lo que propone aún sin escucharlo o analizarlo. Pero el Evangelio de Cristo nos enseña que superemos nuestra condición hasta llegar al nivel de que Dios manifieste en nosotros su poder y gloria, por la superación que tuvo el hermano mediante el Evangelio de Cristo. Pero el cristiano no debe de permanecer estático o estancado o conforme, sino que su vida es un continuo crecimiento, porque así lo dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 4, versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de ¿qué cosa? Que va ¿de qué? De aumento hasta que el día es perfecto. Otro obstáculo es la envidia. También ante la palabra que su hermano Nazón ha dejado a la iglesia aparece la envidia, pues estamos hablando de que Dios prosperará a la iglesia y que muchos de los hermanos iniciarán negocios,
compañías, empresas. Otros prosperarán en los que ya tienen, porque la iglesia sé que oirá mi voz y la obedecerá, y nos reforzaremos y explotaremos ese potencial que ya somos y representamos. Y ello representa fuentes de empleo y mejores ingresos para ellos mismos. Pero también aparecerá el envidioso, aquel que le molesta que su hermano prospere y tenga bendición. Pues como expliqué en Acapulco, Guerrero, este sentimiento es vil y da origen a las guerras y a los pleitos, según nos lo dice Santiago 4:1, nace de un corazón carnal que no ha entendido que más allá de lo material está la obra del Señor en primer lugar, que más allá de lo económico está el cumplimiento de las promesas, que más allá de los intereses personales se encuentra la obra del Señor. Yo le digo a la iglesia, las bendiciones del Señor no tienen límites. Serás tan prosperado como tú le pidas a Dios mientras tu corazón sea limpio y sincero y busques la bendición para el crecimiento de la iglesia. Otro de los obstáculos es la pereza. Y finalmente quiero mencionar la pereza como un obstáculo, hermanos, aunque debo decir que yo he visto una iglesia que se ha levantado y ha trabajado, pero no dejo de pensar que alguno pueda sentarse y estar de ocioso sin querer trabajar. Y aquí va mi consejo, tanto para la iglesia como para el cuerpo ministerial. También hablo de la pereza como una pasividad, pues cuando esta se presenta es sutil. Piensa el que es omiso o no hace nada, que está bien cuando la palabra que está bien, aunque no haga nada. Pues yo a nadie lastimo, a nadie perjudico, yo así me quedo, que acabo pues mientras no daña a mis hermanos. No es así. Santiago 4:17 nos enseña, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es contado como qué, hermanos? Y la palabra de tu hermano se convierte, o el deseo de tu hermano se convierte en un mandamiento en vuestros corazones, según la fe y el reconocimiento que tenéis hacia la elección de nuestro Dios. Quiero entonces finalizar mi explicación invitando a la iglesia del Señor a la unidad en torno al propósito de Dios, el cual ya, hermanos, he manifestado en estas dos explicaciones, porque sus promesas son fieles. Su palabra que me ha dado es verdadera, porque eres un pueblo de fe y has creído que Dios me ha enviado. Por eso yo te digo, Dios, iglesia del Señor, te ha de bendecir en grande manera. Quiero terminar con las palabras de bendición que Dios le dio a Josué, que fue quien introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y quiero leer en Josué capítulo 1, versículo 5 al 8, que dice así para la gloria de Dios: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dirá alguno, ¿a cuál ley se refiere? ¿A la ley de Moisés? No. ¿Qué significa, hermanos, leer todos los días de nuestra vida, hermanos, las Escrituras? ¿Que agarres este libro y que lo leas todos los días de tu vida? No. Esa lectura que antes era para Israel, hoy se ha convertido para nosotros en la oración. Tenemos oración de 5, tenemos oración de 9, tenemos oración de 6. ¿Y qué es lo que se habla en oración? Sino recordar la palabra de Dios, nuestra escritura actual. ¿Sí me doy a entender? No quiere decir que te vas a sujetar a la ley de Moisés. Este es el consejo para el bosquejo. Hoy yo te estoy diciendo, el leer la palabra de Dios todos los días de tu vida es
que busques un espacio todos los días de tu vida para dirigir tus pasos a la casa de oración y ahí escuchar ese consejo y ahí escuchar la palabra de Dios que irá dándole fortaleza a tu fe. ¿O no sabéis que la fe entra por el oír? ¿Y el oír de qué cosa? Y el oír de la palabra de Dios. Entonces, si quieres seguir teniendo la fe, tienes que continuar escuchando la palabra de Dios. Este es mi consejo final para la iglesia del Señor. No te apartes ni a derecha ni a izquierda de lo que hemos aprendido y el Señor te va a prosperar. Guarda la palabra de Dios en tu corazón y te irá bien. Obedece al enviado de Dios y el Señor te va a prosperar y te va a bendecir. Y quiero retirarme con la frase una vez más y culminar este estudio, que sin duda vosotros lo habéis de repasar muchos días de vuestra vida, para que en esto sigamos nosotros viviendo la prosperidad que Dios nos ha dado. Iglesia del Señor, iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, creed en Jehová vuestro Dios, creéis en nuestro Señor Jesucristo, estáis seguros, no tengáis temor. Lucharán muchos contra vosotros, pero no os preocupéis. Vosotros saldréis adelante, victoriosos sobre todos ellos. ¿Creéis en su enviado? ¿Creéis que Dios me ha puesto para dirigir esta iglesia? Entonces obedeced mi palabra y veréis que Dios os sabe prosperar en grande manera. Yo quisiera que entonáramos una alabanza, pero mejor quiero darle oportunidad al coro de Tlaxcala, al coro hermanos de Veracruz, que entonen esa hermosa alabanza. Somos un pueblo muy feliz. Iglesia de Tlaxcala, qué felicidad es haber estado con vosotros. Dios me permita durante el servicio recorrer todas las iglesitas que están distribuidas en este hermoso estado y aunque sea unos minutitos estar entre vosotros para ver vuestras casas de oraciones. Pero mi presencia que no sea de conformismo, sino yo quiero que al pisar esos lugares, al igual que Israel se llenaba de alegría cuando llegaba el arca de Dios, pues representaba para ellos bendición y prosperidad, yo quiero que también vosotros digáis, hemos de construir una casa de oración más hermosa y más grande. Yo me sorprendí mucho de los hermanos de Morelos, porque hubieron 2 inauguraciones que me llenaron de mucho orgullo y satisfacción. Una de ellas, donde solamente son 90 hermanos y el templo es para 380 personas. ¿Y para qué ese gasto innecesario? ¿Y por qué tan grande si nada más son 90 personas? Porque han creído en la palabra de su hermano y porque saben que Dios va a multiplicarnos en grande manera. El otro templo son 170 hermanos y construyeron una hermosa casa de oración para 500 personas. Que Dios los multiplique, que Dios los engrandezca en grande manera. Yo también quiero dejar bendiciones para ti y también quiero que Dios te bendiga y te prospere. Pero es tiempo de dejar nuestra mente, hermanos, como lo dije hace un momento, de pereza, de envidia, de hermanos, de conformismo. Es tiempo de abrirnos, hermanos, a las promesas de Dios. Yo creo en mi Dios vivo y yo creo que es un Dios poderoso y es un Dios de promesas. Y las promesas que Él ha hecho a través de toda la historia de la humanidad, Él las ha cumplido uno a uno. Hoy también, aquel 8 de diciembre de 2014, dio nuevas promesas y yo creo en ellas. Si tú crees también, hermanos, entonces alargaremos nuestras tiendas, alargaremos nuestras estacas y veremos y dejaremos que Dios multiplique este pueblo como Él lo ha prometido. Qué alegría haber estado con vosotros. Me iré en los próximos días llenos de alegría al ver un pueblo muy hermoso, muy fuerte en su fe y sobre todo con el compromiso de obedecer la palabra de vuestro hermano Nazón. Y yo deseo que en una fecha, un tiempo no muy lejano, volver a vosotros otra vez
y contemplar el fruto de vuestro trabajo. Hasta ese día, que la gracia de nuestro Dios, que la paz de nuestro Dios y la gracia de su Hijo amado Jesucristo y la oración permanente de su hermano Nazón os va a acompañar todos los días. Dios les bendiga, Tlaxcala. Dios les guarde en el nombre de Cristo Jesús.